Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos. Estamos aquí otra vez comenzando una nueva jornada de nuestro programa, 2/3, una radiografía al proceso constituyente. Y esta semana tenemos algunas novedades, el coronavirus no nos da tregua, sin embargo nosotros nos hemos dado una tregua en lo político y hemos movido las elecciones para un mes más, a mediados de mayo. Entonces podremos saber qué pasa con el proceso constituyente, el desenlace de esta etapa al menos, eso nos da más tiempo para ir avanzando en conceptos que son muy importantes para entender lo que se está jugando, lo que se va a jugar y la manera en que están pensando los jugadores. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo te ha ido? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores, un saludo para cada uno de ustedes. Tal como tú lo dices, yo de verdad que tengo sensaciones así como un déjà vu, ¿no? Respecto de igual fecha, pero el año anterior, donde la precariedad de la vida y la salud se transformaron en miedo, en incertidumbre, en angustia para todos, para la familia y para cada uno de nosotros. Desde la lógica de las emociones está nuevamente instalado esa sensación de malestar por el poco compromiso a veces de nuestros ciudadanos para colaborar para detener esta pandemia. Y por otra parte también desde la política tenemos un gobierno que ha hecho mal a veces el manejo de esta crisis sanitaria. Por una parte existe un potente proceso de vacunación, pero también la lógica tecnocrática de mercado muchas veces los ha impulsado a desarrollar acciones que no los parece mucho, ¿no? Por ejemplo, se aplazan las elecciones, perfecto, sí. Sin embargo, siguen todavía los permisos de vacaciones, siguen los malls abiertos, se han hecho modificaciones en el plan paso a paso. Pero bueno, el resultado es lo que estamos viendo por estos días, una pandemia descontrolada, un porcentaje importante de la población que está paralizado, aparece con mucho vigor nuevamente los problemas socioeconómicos de una gran parte de nuestra población, y lo que es peor, no aparecen liderazgos creíbles. Todo esto, Alejandro, repercute en la economía del hogar y esto no es un tema menor porque a puertas de un año electoral, con elecciones de alcaldes, de concejales, de los constituyentes, que es parte del programa que digamos que nos convoca el día de hoy, también de presidente de la República. Bueno, desde la política las emociones no es bueno que nuestra ciudadanía tenga su mente y sus sentimientos en nuestro lugar, ¿no? Así es, así es. Alejandro, para reponer un tema que fue del capítulo número 6 sobre las máquinas de guerra, las máquinas deseantes, yo revisaba el día de ayer el libro de tercer y cuarto medio de filosofía, donde cuesta encontrar conceptos de filosofía política más de vanguardia. Me pareció sospechoso, como dice el humorista. Y como dice Foucault, tal vez porque el saber muchas veces es poder, ¿no? Encontré que es un texto en like, pero en la unidad dedicada a la política se hacen pocas referencias a nociones, por ejemplo, de la cultura hegemónica, un concepto o de hegemonía cultural, un concepto de Gramsci. Tampoco hay referencia hacia la rica y metafórica creación conceptual de nuestro conversatorio que tuvimos sobre Gilles Deleuze. Y tampoco hay conceptos del pensamiento de Michel Foucault sobre la sociedad disciplinar, por ejemplo. Pero retomemos, yo te propongo retomar lo que conversamos el otro día sobre Gilles Deleuze, y él decía que la filosofía es el arte de crear, de formar, de inventar, de fabricar los conceptos que permitan comprender la realidad social y la cosmovisión, digamos, personal que tiene cada uno de nosotros. Te quiero preguntar lo siguiente, dice, él afirma que el hombre es una máquina social, es una máquina deseante, es una máquina de guerra. ¿Qué quiere significar Alejandro Deleuze con estos conceptos de filosofía política? Bueno, Gilles Deleuze, junto con su amigo psicólogo Guattari, lo que intentan es hacer un reseteo, yo creo que con mucho éxito, de las ideas marxistas a la sazón. Estamos hablando de los años 70, ya eso lo conversábamos en el capítulo anterior, Francia el 68, y eso lo logramos explicar bastante bien. Lo que pasa es que han pasado 50 años, y 50 años es muy poco en la historia de las ideas. Si ustedes
lo piensan bien. Por ejemplo, los libros canónicos cristianos tienen prácticamente 2000 años, los libros canónicos del Islam tienen por lo menos 400 años, perdón, no, me equivoqué, me quedé corto, 1400 años, y el marxismo en su forma más clásica, pura, tiene 150 años por lo menos, y a nadie le extraña estar reprocesando ideas que tienen tanta antigüedad. Y en ese sentido las ideas de Guattari, las ideas de Foucault, y las ideas de Deleuze son bastante nuevas, pero imperceptiblemente, en virtud de la época que le toca vivir, se han extendido más rápido de lo que nosotros nos damos cuenta y queremos admitir. Hoy día nuestra misión, nuestro objetivo es tratar de explicar cómo eso se ha instalado en la vida real, en la vida concreta. Decíamos la vez pasada que ya están esos conceptos, esas ideas en muchas de las listas que están luchando por tener un escaño en la Asamblea Constituyente. La palabra clave ahí es el territorio. Desterritorializar, reterritorializar, es un concepto absolutamente deleuziano, pero hay muchas otras ideas que están en juego. Ahora, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿por qué no están en los textos de estudios de filosofía? Bueno, hay que decir que Deleuze y Guattari no son parte del canon filosófico, sí lo es Foucault, no obstante Foucault es, de todas maneras, es considerado, y con cierta razón, un filósofo muy importante para explicar lo que hoy día ocurre, pero su propuesta no construye nada. Eso es, la mayoría de los sistemas filosóficos tienden a construir cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Hegel, Marx, los constructivistas tienden a construir una estructura, pero en el caso de Foucault se trata solo de desmontar y entender. Básicamente es como un manual para desarmar y no para armar. Y tal vez eso explica por qué cuesta mucho encontrarlo en los textos de estudio, porque en el fondo dice, si le vas a enseñar a alguien a desarmar algo, en este caso la sociedad tradicional, uno por lo menos debería tener unas instrucciones para cómo armarla. Entonces, en ese sentido, Foucault es controvertido. No obstante, Deleuze y Guattari sí tienen su manual para armar la sociedad. Lo veíamos en la clase anterior, el programa anterior, que parece, bueno, lo de profe se nos sale. Estos autores sí plantean que la sociedad se puede cambiar en la medida en que nosotros generemos una realidad alternativa, una realidad ponderada, porque, como veíamos, cada uno de nosotros representa un pequeño microfascista en sí mismo, y eso corre el riesgo de liberar el deseo a tal punto que sea autodestructivo. Y por lo tanto, el desafío para Deleuze y Guattari es cómo construir una sociedad alternativa, una sociedad que mejore la que se destruye, es decir, cómo construir un nuevo territorio en un territorio que acabamos de desolar. Ese es como el desafío en el caso de estos autores. Para eso existe una cierta instrucción y los conceptos son súper importantes. Hoy día me gustaría a mí avanzar en una idea que no pudimos desarrollar en el capítulo 6, que tiene que ver con el deseo. Vimos bien lo que era el cuerpo sin órganos, ¿cierto? La máquina deseante, la máquina de guerra. Hay que decir que todos somos máquinas deseantes y que cada sector, cada grupo de hegemonía tiene máquinas de guerra. O sea, el capitalismo, con su capacidad proverbial para sobrevivir, para adaptarse, para incorporar las novedades, para superar sus crisis, es la máquina de guerra más formidable de todas. Alejandro, en lo que tú planteas, por ejemplo, el Estado tiene un rol muy importante que es el orden social. La política, por su parte, tiene otro rol que es lograr la gobernabilidad. Pero en este contexto, y pensando un poco lo que es la génesis de este programa, que está basada en los acontecimientos que ocurrieron en el año 2019, en octubre, aquí en adelante, ¿no? Y que están en este proceso constituyente, que es parte de nuestro programa, preguntarte si estas máquinas de guerra son finalmente agentes de cambio social y finalmente qué tipo de cambio social nos espera de aquí a futuro en Chile.
las máquinas de guerra son la manera para el capitalismo, por ejemplo, la manera de fijar los cambios, ¿cierto? De incorporar y absorber propuestas contestatarias, como por ejemplo fue el movimiento punk. El movimiento punk era muy contestatario, desafiaba las bases del sistema capitalista occidental y, sin embargo, fue fagocitado, degluido, degustado por el propio sistema. Y hoy día los punkis son un artículo más de consumo, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo la máquina de guerra del capitalismo o del sistema neoliberal se las arregla para resolver sus problemas. A veces le toma tiempo. Los punkis fueron más fácil de tragar, qué sé yo, que lo que va a hacer tragarse esta coyuntura actual. Pero su trabajo es absorberla, es incorporarla, y todo aquello que no entre en ese juego es destruido. Y el sistema capitalista tiene dos maneras de destruir a los no conformistas. Los destruye físicamente, o sea, la violencia en la historia funciona, y cuando no es físicamente, usan métodos más sutiles, como en este caso la comercialización, la degradación, por ejemplo, las drogas en el movimiento hippie, la heroína en el movimiento punk y las drogas en los actuales movimientos progresistas son una manera que tiene el capitalismo de debilitar esos esfuerzos, y por lo tanto cuando alguien enarbola las banderas de la revolución, pero se está fumando un buen pito o consumiendo sustancias más fuertes, lo que está haciendo es una contradicción muy potente, porque por un lado, con la izquierda está luchando contra el sistema y con la derecha está autodestruyéndose en función del sistema. Y esa es un poco la manera en que funciona la máquina de guerra. Por lo tanto, una máquina de guerra alternativa tiene que ser capaz de resolver el problema de la destrucción. Insisto, el capitalismo es la máquina de guerra más potente que hay. O sea, el último gran intento en la historia fue la creación del bloque socialista real, que por varias décadas hizo un contrapeso muy potente al sistema, lo puso en riesgo. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó. Finalmente ese intento se desmoronó y hoy día estamos en un aparente estado de predominio del sistema capitalista. Yo te comento lo siguiente, ya que estamos hablando, por ejemplo, de lo que han sido nuestros capítulos anteriores, cuando hemos hecho análisis de lo que son las propuestas de cada uno de los grupos políticos que están participando en la constituyente, pero por ejemplo han abrazado banderas como la siguiente: críticas hacia la corrupción, hay críticas hacia la política, hacia la policía, hay críticas hacia los estereotipos sociales y étnicos, hacia el machismo, hay un rechazo hacia todo lo que suene como elitista, y hay una defensa muy grande de lo popular, y también se están revelando como los trucos de los medios de comunicación como para engañar a la audiencia, así lo proponen, y también hay una defensa de la ecología. Entonces, estas máquinas, Alejandro, estas máquinas de guerra, finalmente con todos estos principios, estas banderas, digamos, de lucha, ¿tú sientes que construyen finalmente una suerte de contrapoder hacia lo que ha venido ocurriendo históricamente en Chile en las últimas décadas? ¿Y o sea, eso positivo o negativo? Por de pronto lo que han logrado construir es la lucha misma, la guerra misma. Y eso es un gran avance en relación a un avance entre comillas en relación a 2 décadas atrás, por ejemplo, ¿cierto? Donde no había ninguna construcción, no había ninguna contestación. Ahora bien, el asunto se puede entender mejor si uno recurre a otro de los filósofos importantes de este periodo, que es Foucault, ¿cierto? En el caso de Foucault, que su libro más importante es de las palabras y de las cosas, ¿cierto? Donde él se propone desenterrar, por eso se llama arqueología, ¿cierto? Sí. De hacer una arqueología del poder, de la manera en que tiene el sistema de manejarnos o manejar a las personas, y él lo logra definir muy bien. O sea, leer a Foucault requiere mucho tiempo, yo lo recomiendo, por supuesto, porque el que lo lea va a aprender mucho y probablemente va a cambiar mucho también. El asunto es que lo sepa degluir o degustar, porque ya dijimos que las ideas son embriagantes, pero luego de una embriaguez grande uno tiene una muy buena
¿cómo se dice elegantemente? ¿Resaca? Una muy buena resaca, para no decir una buena caña, ¿cierto? Entonces estas ideas son embriagantes y pueden producir no solo caña, sino que deliriums tremens. A veces, así que ojo con eso. Pero lo importante es que Foucault dice, o entiende así las cosas. Nuestro mundo, hasta el surgimiento de las ideas de este grupo, se dividía básicamente en un mundo lleno de, o sea, en un mundo con diferentes utopías. Uh-huh, Lo que gobernaba esos mundos era la utopía, y él lo define en 3 líneas. Las voy a leer porque creo que vale la pena. Lo define muy bien. Dice: las utopías consuelan, pero si no tienen un lugar real, se desarrollan en un espacio maravilloso y liso. Despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas fáciles, aun si su acceso es quimérico. O sea, nuestro mundo hasta los años 90 estaba construido en diferentes utopías: la utopía comunista, la utopía socialista, la utopía capitalista los liberal, grandes relatos. los grandes relatos. Sí. Y uno lo único que tenía que hacer era anotarse en uno u otro, y quedaba como fichado ya, y el mundo era bastante más fácil. Había que seguir esas reglas y ponerse a hinchar por uno u otro de los sectores. Pero la pega de Deleuze y Guattari, la pega de Foucault, de algún modo fue instalar otra cosa, porque ellos son muy conscientes que contra esa utopía era muy difícil de luchar. Uh-huh. La máquina de guerra es el instrumento, pero ¿qué hacemos para luchar? Entonces, crear realidades alternativas, y instalaron, y Foucault en eso es el maestro, las heterotopías. O sea, Mira. No una utopía, sino muchas utopías. Y ahí se explica esto de hoy la utopía ecologista, la utopía animalista, la utopía espacial, la utopía trascendental. Y si uno las quiere, las puede mezclar. Uno puede ser animalista y puede ser al mismo tiempo indigenista, ¿cierto? Y todas esas cosas fluyen. Ecologista profundo, deportivista. Las heterotopías son la forma en que se fragmenta y de algún modo se pone en entredicho el sistema. Y lo que estamos viviendo hoy día, estimado Patricio, son el predominio, o no el predominio, pero el esfuerzo por ascender y predominar de las heterotopías. Cuando uno ve, por ejemplo, estos nuevos, entre comillas, paradigmas que están surgiendo, por ejemplo, en la izquierda, pero comentábamos también que no solamente forma parte del legado de la izquierda, sino que también puede atribuirse también hacia la derecha, por ejemplo. Pero volviendo al tema, ¿cuáles son estos grandes cambios epocales, digamos, que de alguna manera afectan estos discursos que tú estás planteando? Por ejemplo, si desde la izquierda uno habla sobre el fin de la sociedad patriarcal, los cambios climáticos, el tipo de desarrollo que queremos a futuro, la ciudad, lo urbano, lo territorial como algo importante, el ciberespacio, aparecen muchos temas que forman parte como de la nueva izquierda en los discursos que digamos que aparecen como parte de los grandes temas que quieren instalar a futuro como proyecto político. Sí, bueno, aparecen muchos temas. Entonces lo que ocurre, lo que nosotros presenciamos es justamente la aparición Uh-huh. de las heterotopías, ¿cierto? Que no constituyen más que eso, la aparición de una heterotopía. Están ahí. Que están ahí, están pujando, pugnando, están insistiendo, en fin. Y ¿qué te parece si leemos la definición de la heterotopía? A mí me pareció esto. Por favor, sí. O sea, para los que no quieren leer a Foucault, estas frases son lo central. Las heterotopías inquietan, sin duda, porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden lograr esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la sintaxis, y no solo la que construye las frases, sino aquella menos evidente que hace que se mantengan juntas las palabras y las cosas. Entonces, lo que tenemos hoy día, en realidad, es una ruptura de los discursos, ¿cierto? Eso que tú recién mencionabas como los grandes relatos. Lo que hacen las heterotopías es destruir los grandes relatos, instalan microrelatos. Por ejemplo, para que se entienda, una gran heterotopía, entre Uh-huh. comillas, gran en el sentido de que ha agarrado mucho vuelo, esta es la heterotopía del agua. Ah, claro. Tenemos un candidato a gobernador regional que nos hace creer
muy bien intencionadamente, yo no estoy diciendo nada, Claro, no estamos no estoy juzgando eso, pero nos hace creer que una vez que resolvamos el tema del derecho del agua, como que todo lo demás se va a acomodar en la sociedad chilena. O sea, como a partir de Sí, eso claro. vamos a convivir en armonía, Hasta el cambio climático lo vamos vamos a mejorar solucionando. la salud, vamos a mejorar, porque en el fondo hasta el cambio climático lo vamos a detener. Entonces, Claro. ese es un ejemplo clásico de una heterotopía. Pero la heterotopía, ya se habrán dado cuenta, no contesta todas las demás heterotopías que andan circulando. Entonces, la heterotopía es fundamentalmente fragmentaria, es fragmentadora y es embriagante, pero es desarticuladora. Y eso explica por qué la centroizquierda, para estas elecciones de constituyente y en general, digamos, lo que se ha visto como tendencia política es que prefieren ir desunidas para cada uno abrazar su propia visión de lo que quieren en esta vida. Exactamente, la heterotopía indica que mejor andar solo que mal acompañado, pero en eso tiene demasiados grupos y finalmente ocurre lo siguiente. Retomemos el tema de la utopía para entender mejor Sí. este contraste. Por ello, las utopías permiten las fábulas y los discursos. Se encuentran en el filo recto del lenguaje, en la dimensión de una fábula. Por supuesto que la idea, por ejemplo, del socialismo, la idea del comunismo, la idea, por ejemplo, de la comunidad cristiana o la idea propia del Islam, Ujú. son todas fabulosas en términos de lo que ofrecen. Ah, sí. Entonces, en ese sentido, la sociedad comunista es muy atractiva en términos de que no hay dolor, hay justicia, cada cual recibe según su mérito, en fin, es un conjunto, es una sociedad idílica de algún modo. Todo el mundo admite, bueno, pero va a haber problemas para construirla, sí, pero lo importante es que aparece el relato idílico. En cambio, las heterotopías producen lo que nos pasa a nosotros, a ver si logramos este efecto. Las heterotopías secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas, desafían desde su raíz toda posibilidad de gramática, es decir, de estructura. Desatan los mitos y envuelven en esterilidad el lirismo de las frases. Me gusta esta definición. Estos gallos escribían muy bien, disculpen lo de la palabra de gallo, pero estos grandes escritores, porque logran condensar una idea que es muy que nosotros la vivimos todos los días. O sea, hoy día ya no hay un lenguaje lírico como el de los grandes políticos oradores. Hoy día ya nadie le cree a nadie, independiente del énfasis de sus palabras, ¿cierto? Eso se ha destruido. Y en esa etapa estamos. O sea, Y hay algo, no hay nuevos sí, relatos. y hay algo meritorio además en el texto que tú acabas de leer, porque finalmente lo primero que te enseñan en la Universidad de Foucault es que finalmente el lenguaje es el medio para construir realidades. Por eso que él dice las palabras y las cosas. O sea, la realidad está ligada a las palabras. Entonces, en una realidad como la que vivimos hoy, en que las palabras están separadas de su sentido tradicional, entonces, ¿cuál es el nuevo sentido de las palabras? Por eso, estimado Patricio, yo digo y arriesgo demando que lo que estamos viviendo es la época de las imposturas. De aquí para adelante lo que vamos a vivir es una época, espero que dure poco, pero durar poco en historia son una década o 2 décadas de la sociedad de la impostura, en que ¿Cómo llegamos a eso finalmente? bueno, lo primero que hay que hacer es destruir las instituciones, sí. o lo más esencial de las instituciones, que son los grandes relatos, ¿cierto? Claro. Eso ya se ha logrado. Todos hemos contribuido, aquí no hay nadie que sea inocente en esto. Todos, unos por conservadores, otros por progresistas, otros por quedados, otros que andaban en la crisálida que hemos mencionado. Todos hemos contribuido a este estado de cosas. Lo que tenemos hoy día es la irrupción del microrelato, del pequeño relato, o de la heteroutopía, ¿cierto? Y en ese estado de cosas estamos. Pero a propósito de desear y de Deleuze, y con eso quiero terminar esta idea. Deleuze dice que desear, o sea, que conseguir lo que uno desea es lo más fácil. Y ese es el gran valor que tiene Deleuze. Yo, no comulgando con sus ideas en general,
encuentro un gran atractivo en él, digamos, porque logra, o sea, a un lector descuidado lo convence al tiro. Eso es lo que pasa. Pero Deleuze dice algo que es muy razonable, dice, lo más difícil es saber desear. Desear es fácil porque ya sabemos, somos máquinas deseantes, andamos produciendo deseos, andamos deseando, andamos creando cosas para desear. Y entonces saber desear es lo difícil. Y nosotros en eso del deseo hemos deseado ver en la futura constitución lo que nos va a arreglar la vida. Bueno, aquí hemos advertido que una constitución normal se demora una década en entrar en funcionamiento y por lo tanto se demorará 2 o 3 décadas en traer frutos, por lo tanto ya advertimos eso hace rato. Y en ese sentido la idea de Deleuze de desear tiene que ver con saber desear, es saber cuáles son los objetos del deseo. Había un libro, ¿no? Entonces, desear significa poder, en el sentido de Deleuze, significa poder ordenar todas las ideas que están en nuestro deseo. Cuando uno imagina una nueva constitución, en realidad no está imaginando un cuadernillo con 80 artículos o 120 artículos. Claro, sí. No está deseando un texto impreso en papel cuché, no está deseando una ley, está deseando, en el caso, por ejemplo, de pueblos originarios, está deseando un mejor trato, está deseando un mejor trato no en un sentido jurídico, estamos en un trato en la calle, un trato desde las miradas, de cuando alguien, un blanco mira a un cobrizo, que lo mire bien, que lo mire como un igual. Eso es el nivel de... Está deseando sentirse respetado, está deseando poder lucir su cultura, poder imponer su cultura, está deseando muchas cosas. Por eso que Deleuze dice que desear es algo que es muy difícil. Es más fácil conseguir lo que uno desea que desear bien. Además, tú has mencionado dos autores, Foucault, Deleuze, que son claves para entender esta segunda mitad del siglo XX, por lo menos de la década del 70 en adelante, ¿cierto? Del punto de vista de lo que es la filosofía política, pero llama la atención de que dentro de la amplia literatura que ellos tienen y los temas que ellos desarrollan, al menos, por ejemplo, Deleuze aborda el tema de que el deseo es la base del sistema capitalista. Foucault dice algo más o menos en el mismo sentido, pero con otras palabras. Y también ambos hablan de la sociedad de control, pero el capitalismo y el deseo lo tienen ahí como una parte lo central. Que nos vuelve consumista es el deseo. El deseo de tener un buen celular, el deseo de tener aquello o lo otro. Lo que está en la base precisamente del consumo es el deseo. Entonces, pero también lo que está en la base de una nueva sociedad es desear ordenadamente, en el sentido de lo que Deleuze nos propone, y es subordinar los objetos del deseo y estructurarlos. Y eso es tremendamente difícil. Por ahora lo que estamos viendo es un aquelarre de deseos, todos bien arropados en un lenguaje buenista, de buena voluntad, pero tal vez el mejor principio, no el mejor principio, sino la mejor demostración de un deseo genuino sería poder unirse. Como decía el programa de la Unidad Popular hace 50 años, o sea, unidad popular. O sea, 50 años después eso no es posible, y uno tiene que preguntarse qué es lo que hay en la raíz de esta tosudez para aprender. Y por supuesto que está el deseo. La respuesta está en Deleuze. Nuestros deseos nos hacen desear más de lo que podemos organizar. Y en ese sentido la impostura es lo que se viene. Y la impostura no es otra cosa que no coincidir con los deseos propagados o preconizados. Por ejemplo, solo un ejemplo. Eso sí. Catalina Pérez Salinas con un 3,8% y don Diego Ibáñez Cotroneo con un 2,5%, diputados de la República, acaban de proponer una moción que gozó de la aplaudida mayoría, 98 diputados, votaron por quitarse de encima los intereses durante esta prórroga o esta ventanita entre la campaña que veníamos llevando y la que se va a reanudar en un mes más. Votaron por no pagar impuestos ellos, no es que usted no pague impuestos o que usted le perdone las renegociaciones, sino que ellos, bueno, ¿cuál es la...? Usted dirá, bueno, son diputados. No, pues, el problema es que son diputados del Frente Amplio.
y con muy poca representación. De los que preconizaron, criticaron, prometieron cambiar la manera de hacer política. Entonces, claro. yo creo que ellos ni siquiera se dieron cuenta. Los nombro aquí no porque tenga una especial animadversión, sino todo lo contrario. Es porque son ejemplos vivos de la impostura. O sea, lo que viene es la impostura, y quizás el gran esfuerzo educativo que tenemos que tener en los próximos años es aprender a distinguir y lidiar con las imposturas. Y precisamente es la impostura lo que de alguna manera ha hecho daño a la política, ¿no? Hoy en día. Pero obvio. Esa deslegitimización que tiene la política. Entre otras cosas. Claro. Pero y con eso terminamos, se nos está acabando el tiempo. La idea más central. Entre más impostura haya, más necesidad de postura va a producirse. Claro. O sea, entre más hippies, entre comillas, nos volvamos, más necesidad de ser compuestitos y ordenados se va a ir generando en la sociedad, y así funciona la dialéctica de las cosas. Yo creo que de eso hemos tenido muestras suficientes. Estimado Patricio, se nos acabó el tiempo como siempre. Corto, sí. Ya saben, a controlar sus deseos. Y a cuidarse en esta pandemia, ¿sí? Y a cuidar a los otros, sobre todo. Y a todos, sí, cuidarnos. Estén muy bien. Un abrazo, que estén todos muy bien.